En esta práctica hablaremos del agua. El agua es la sustancia o el compuesto más abundante en la superficie terrestre. Justamente ocupa las 3/4 partes de nuestra superficie. Y por eso entonces el agua es un compuesto muy importante. Tiene características y propiedades muy especiales que los vamos a analizar algunas de ellas en esta práctica. Y esas propiedades físicas, más que nada, físicas, que es lo que vamos a estudiarlas, se debe a su arquitectura molecular. Vamos a hacer entonces una comparación de esa arquitectura con otra molécula también muy conocida, que es el dióxido de carbono. Quiero presentarles la molécula de agua. Esta es la molécula angular. Esa es la visualización que tendremos a partir de ahora de la molécula de agua. 105 grados separa estos dos átomos de hidrógeno. Tenemos el átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Todos conocemos la fórmula del agua, pero pocos todavía hemos estudiado la arquitectura molecular del agua. Entonces no es suficiente conocer la molécula. Es también muy importante y quizás mucho más importante conocer cómo están dispuestos esos átomos de oxígeno y de hidrógeno. Porque vamos a comenzar observando que la molécula de agua tiene 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Les decía que vamos a comparar con otra molécula también muy abundante, que es el dióxido de carbono. Observen, el dióxido de carbono tiene también igual 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de carbono. La atomicidad, y ese es el concepto que ahora vamos a utilizar, la atomicidad es 3. ¿Qué significa eso? Atomicidad es el número de átomos que constituye una molécula. El dióxido de carbono, CO2, tiene entonces 1 de carbono y 2 de oxígeno. Por lo tanto, su atomicidad es 3. Además, ¿cómo está distribuido esos 3 átomos? En forma lineal. 180 grados forma los átomos de oxígeno. Molécula lineal del dióxido de carbono. Molécula angular. Pese a que la atomicidad es también la misma. 3 átomos que constituyen esta molécula, pero están distribuidos de diferente manera. Forman un ángulo. Y vuelvo a repetir, es 105, redondeando 104,5, pero vamos a manejar ese valor. 105 grados separan estos dos átomos de hidrógeno. Molécula angular, molécula lineal, y por eso es que sus propiedades son totalmente diferentes. Las propiedades del dióxido de carbono no son iguales a las propiedades del agua, totalmente diferentes, y eso se debe justamente a esa forma de organización que tiene esta molécula, angular y lineal, y eso va a justificar muchas de las propiedades físicas que vamos a estudiar a continuación. En este experimento, en esta práctica, vamos a tratar de visualizar el carácter polar del agua, de la molécula del agua. Utilizamos una cantidad de agua que vamos a vaciar en este recipiente. Pero, ¿qué características tiene este recipiente? Hemos hecho una perforación en la base para que pueda vaciarse así lentamente. Vean ustedes que tenemos un chorro uniforme, rectilíneo, vertical del agua. Ahora vamos a cargar electrostáticamente este globo, friccionando en el cabello. Acercamos ahora, vean ustedes cómo se desvía esa dirección. Ya no es vertical, esta es la dirección original del agua, pero acercamos y se desvía totalmente la dirección del chorro de agua. ¿Ya? Entonces así, una carga electrostática que interactúa con la molécula de agua, en este caso con la corriente de agua. Vamos desviando, se observa totalmente esa desviación, como ustedes pueden visualizar. Estoy acercando poco a poco y ya no es recta
el chorro. Nuevamente, entonces cargo friccionando el cabello, en el cabello mejor dicho, este globo, y nuevamente observen cómo se desvía. Voy a ir por aquí para que no se vaya de así. Observen ese desvío de la molécula de agua, y mejor dicho del chorro de agua, totalmente desviado. Entonces, mediante esta carga electrostática he logrado desviar, y eso es lo que tenemos que, eso va a explicar, mejor dicho, una característica importante de la molécula de agua. En este experimento vamos a mostrar cómo el agua se adhiere a la varilla de vidrio. Vamos a verter usando esta varilla de esta manera, y observamos que se puede hacer resbalar el agua sobre la superficie de la varilla. Podemos dirigir. No debía caer verticalmente el agua, pero no cae verticalmente, se desvía. Vamos a hacer esta operación. Se desvía a través de la superficie de la varilla. Esta es una propiedad que hemos utilizado en la técnica de filtración. ¿Recuerdan? Hemos vaciado la solución, la parte acuosa, utilizando justamente la varilla. También podríamos hacer de otra manera, como nos había indicado, colocando la varilla de esta manera, y procedemos a vaciar aprovechando esa propiedad de adherencia inicial que tiene el agua con la varilla. Vamos vaciando de esa manera la solución. Otro experimento que también demuestra esa propiedad de adherencia es usando esta vez ya no una varilla sino un hilo, a través del cual esperamos que va a fluir el agua por esa propiedad de adherencia. Vean, estamos trasvasando el agua, pero el agua está siendo dirigida como si fuera un canal sobre ese hilo, sobre esa pita que hemos colocado. Vamos a observar mejor para que ustedes visualicen. Ahora sí, como el chorro de agua va siendo dirigido por el hilo. Vamos a trasvasar toda la solución usando entonces este hilo como si fuera un canal. ¿Ven? Entonces se va vaciando la totalidad del agua contenida en el vaso 1, que está siendo trasvasado al vaso 2. Y estamos utilizando un hilo, esta vez ya no la varilla sino un hilo, para lograr este objetivo. Ya hemos vaciado toda la solución utilizando este hilo como canal. En este experimento vamos a mostrar el fenómeno de capilaridad muy interesante. Tenemos dos vasos a diferentes alturas. Entonces estamos observando que el agua asciende por el hilo y luego se vierte en el otro vaso, en el vaso B, llamaremos así, que contiene también agua. Pero si vemos solamente con agua no se visualiza ese proceso de ascensión y de transporte del agua a través del hilo por fenómeno de capilaridad. Para poder visualizar este fenómeno vamos a colocar en el vaso superior una cantidad de carbonato de sodio que le va a dar el carácter básico. Vamos a disolver esta sal de esa manera, un poquito de carbonato de sodio, y en el otro vaso, que también solamente es agua, le vamos a agregar fenolftaleína, unas gotas, 3-4 gotas de fenolftaleína, para que pueda detectar que el carbonato de sodio ha llegado justamente a este vaso.
el momento en que se coloree el vaso, estaremos totalmente seguros que se ha producido ese transporte del agua a través de la pita que conecta ambos vasos. Entonces vamos a observar y darle un cierto tiempo para que podamos verificar este proceso de capilaridad. Y ahora vamos a ver un interesante experimento de tensión superficial. Aquí tenemos dos clips metálicos que si lo tratamos de que flote sobre el agua, veamos, se hunde. No pasa nada porque es una sustancia pesada que se sumerge rápidamente en el agua. Pero si procedemos de esta manera, vamos a colocar este clip sobre un alambre de cobre a manera de cucharilla. Vamos a ahora sumergir cuidadosamente, así. Luego retiro. Ustedes vean cómo el clip flota sobre la superficie del agua. Flota libremente, a diferencia del otro que se hundió rápidamente. Entonces aquí tenemos la acción claramente de la tensión superficial que ejerce un líquido sobre una determinada sustancia. En muchos fenómenos en la naturaleza se pueden observar este tipo de situaciones donde actúa la tensión superficial, en este caso la tensión superficial del agua. Vamos a hacer que también se hunda, dando un pequeño golpe, y se sumerge rápidamente el clip. Los dos ahora están en el fondo del vaso. Y ahora vamos a tratar de estudiar la composición de los alimentos, donde verificaremos que la mayoría de los alimentos que consumimos contiene agua. El agua es uno de los componentes principales como les decía, de la mayoría de los alimentos que consumimos, especialmente las verduras y las hortalizas. Aquí tenemos un trozo de lechuga y vamos a estudiar, mejor dicho, que el agua es uno de sus principales constituyentes. Vamos a desmenuzar lo más finamente posible esta lechuga y luego vamos a colocar en este tubo de ensayo para que podamos analizarlo mediante un simple proceso de calentamiento. Vamos a calentar, vamos a agregar, ahora sí, ya tenemos una cantidad suficiente de lechuga que estamos colocando en este tubo de ensayo. Ahora sí, encendemos el mechero para el suministro de energía calorífica y ahora sí vamos a someter a calentamiento la lechuga. La lechuga contiene un 95% de agua, increíblemente. Parecería que no tenemos esa presencia de agua, pero es un 95% de este producto que contiene agua. Ahora observen cómo se va generando agua y se va condensando en las paredes del tubo de ensayo. Aquí podemos observar que va generando gran cantidad de agua. Ustedes observen el vapor de agua que se va generando. Podemos recibir en nuestro recipiente, pero lo que queremos demostrar es que este producto
contiene una gran cantidad de agua. Este vapor que se va generando es justamente agua. Poco a poco vamos eliminando la totalidad del agua que contiene la lechuga. El vapor de agua que se va generando es abundante y vamos secando poco a poco la lechuga. Además del vapor que se va generando, se va condensando en las paredes del tubo de ensayo gotas de agua. Aquí tenemos gotas de agua que se han condensado y retornan nuevamente al fondo del tubo de ensayo. Seguimos el proceso de calentamiento y ahora sí también ustedes pueden observar en la parte superior del tubo de ensayo las gotitas de agua que se han condensado. Además, ese vapor de agua es permanente, va generándose en forma permanente el vapor de agua. Entonces, de esa manera sencilla quisiéramos demostrar que muchos de los compuestos, especialmente la gran cantidad de nuestros alimentos, contiene agua como componente principal, especialmente las verduras, las hortalizas que consumimos, todas tienen presencia de agua, absolutamente todas. El pan diario que consumimos igual tiene 1% de cantidad de agua. Entonces el agua viene a ser un complemento, una parte esencial de la composición de nuestros alimentos. Entonces ya tenemos el residuo que ya no es verde, está adquirido otra coloración por efecto de ese proceso de calentamiento. El agua tiene una gran propiedad, es considerado el solvente universal, es decir, que tiende a disolver muchas de las sustancias que interactúan con ella. Vamos aquí a presentar diversos tipos de aguas que tienen algunas diferencias que los vamos a demostrar. En el vaso 1 tenemos agua destilada. Aquí en este vaso 2 vamos a verter agua potable, agua de la pila, que es lo que estamos utilizando en esta piseta. En el vaso 3, aquí tengo una botella de agua mineral. El agua mineral, esta es una agua mineral proveniente de Xcachani. Está siendo comercializado porque tiene una cierta cantidad de minerales que son bastante beneficiosos para nuestro organismo. Entonces vamos a vaciar una cierta cantidad de agua mineral y finalmente salmuera. ¿Cómo preparamos una salmuera? Simplemente agregándole al agua potable una cantidad de sal común. Vamos a disolver, vamos a agregar esa cantidad es suficiente para poder tener una salmuera. Ya se ha disuelto totalmente el cloruro de sodio, formando las salmueras respectivas. Entonces, volvemos a repasar las muestras que tenemos. Agua destilada, agua potable, agua mineral y una salmuera. Son las 4 muestras incoloras de agua. Vamos a ver ahora las diferencias que tiene estas muestras de agua, identificando un ion que está presente por lo general en muestras de agua, y es el ion cloruro. El ion cloruro se puede identificar fácilmente mediante una solución de nitrato de plata. Vamos a ver, para la primera muestra, vertemos una cierta cantidad de agua. Ahora vamos a agregarle gotas de nitrato de plata.
Este es un reactivo específico, como les había dicho, para identificar el ion cloruro. Entonces dejamos caer por lo menos unas 3 gotas iniciales y observen ustedes que no existe ninguna reacción con el agua destilada. Y eso debe ser correcto porque se supone que el agua destilada está libre de la presencia de iones. Hagamos el mismo procedimiento ahora con el agua potable. Agregamos la muestra de agua, una cierta cantidad de muestra, y nuevamente dejamos caer gotas de nitrato de plata. Y ahí sí se observa. Vean ustedes, tenemos una formación de un precipitado blanquecino, tenue. Entonces se llega a percibir. Vamos a agregar un poquito más, las gotas más, y ahora sí se observa la opalescencia blanquecina, característica que nos muestra la presencia de cloruros en la muestra de agua potable. Y esta muestra de cloruro proviene de la adición de cloro. El cloro es una sustancia que se le agrega para poder eliminar la mayor cantidad de bacterias posible. Y hemos demostrado entonces que el agua potable sí tiene la presencia de los iones cloruro. Esperemos que se observe. Veamos con la tercera muestra, agua mineral. De acuerdo a la información que brinda la etiqueta, aquí ustedes pueden observar en la etiqueta que presenta esta muestra, esta botella de agua mineral proveniente de Vizcachani, indica los iones que tiene presente. Y está el ion cloruro, está el ion sulfato. Ahora, entre los iones más importantes que tiene un agua mineral es el calcio, el magnesio, el hierro. Y ahí se puede ver claramente en miligramos por litro la cantidad de estos elementos que contiene el agua mineral. Aparte de otros minerales, pero que están en mucho menor cantidad. Entonces, veamos que, esperemos mejor dicho, que debido a la presencia de esos iones va a interactuar con las gotas de nitrato de plata. Y evidentemente observen que se forma en forma inmediata el precipitado blanquecino característico del ion cloruro, cloruro de plata. Y en la formación del precipitado es mucho más abundante. Agitemos, vean ustedes, y podemos comparar con la otra. Este es del agua potable y este es del agua mineral. Se observa entonces la diferencia, y eso es lo que esperábamos, porque el agua mineral, de acuerdo al análisis reportado, tiene buena cantidad de iones cloruro. Cloruro de hierro, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, que son los componentes mineralógicos de esta muestra de agua. Finalmente, vamos a comprobar la presencia de cloruros en esta salmuera. Vamos a tomar una muestra de la misma cantidad y agregamos gotitas de nitrato de plata. Y observen que es mucho mayor la cantidad de precipitado que se forma, porque la salmuera tiene gran cantidad de cloruros, como cloruro de sodio. Y ahora sí podemos establecer también esa diferencia. Aquí, observen, tenemos de una salmuera del agua mineral y del agua potable. Se nota la diferencia
en la opalescencia, la cantidad de precipitado que tenemos en el tubo correspondiente a la salmuera es abundante. Podemos agregar un poco más de nitrato de plata para que se forme mayor cantidad de precipitado. Ahora sí, se nota la diferencia. Una cantidad grande de cloruros en la salmuera. Luego tenemos cloruros en el agua mineral y cloruros en el agua potable. Pero se establece la diferencia. Y además que no tenemos ninguna presencia de estos iones en el agua destilada. Ahí ahora hacemos la comparación, cómo va creciendo la cantidad de precipitado. Tenemos el agua destilada, donde no tenemos la formación del precipitado, el agua potable, pequeña cantidad, el agua mineral y la salmuera, que tiene una gran cantidad de cloruros. Y ahora vamos a hacer un proceso de destilación. Vamos a utilizar esta salmuera, esta ya tiene sal, pero le vamos a agregar un poquito más de sal común y disolver para que se convierta en salmuera. Ya tenía sal, pero nos vamos a asegurar que tenga una mayor cantidad de sal. Una vez preparada la salmuera, ya tenemos preparada la salmuera, vamos a vaciar una parte de esta solución en este tubo de ensayo. Tenemos la salmuera para que sea sometido a destilación. Vamos a utilizar este tubo de goma unido a este regatón que va a servir como un tapón. El vapor vamos a recibir en este otro tubo de ensayo, así. Vamos a colocar en una solución de agua fría para poder lograr la condensación más rápida del vapor de agua. Ahora sí, entonces vamos a proceder de esa manera, que esté más arriba para evitar que entre en contacto con el fuego del mechero. Calentamos la parte superficial para evitar salpicaduras. Entonces tenemos que evitar que la solución pase al tubo de ensayo, lo que daría un dato erróneo porque tenemos que detectar el ion cloruro. Si esta solución pasa al tubo de ensayo, vamos a tener la presencia del ion cloruro. Cosa que no esperamos. Lo que deseamos es que el vapor de agua que se está generando se condense y esté ya libre de esa solución, de esos iones, que esté libre de las soluciones, de los iones, mejor dicho, de los iones sodio y cloruro. Solamente el vapor tiene que condensarse. Entonces por eso es que vamos a tratar de evitar que la salmuera pueda pasar también al tubo de ensayo. Eso tratamos de evitar. Ya tenemos cierta cantidad, una pequeña cantidad es suficiente, teniendo el cuidado de evitar el paso de la salmuera al tubo de ensayo, lo cual, vuelvo a repetir, nos daría una información falsa del proceso de destilación. Opcionalmente entonces podemos utilizar una cierta cantidad de hielo para obtener agua fría y de esa manera logramos la condensación rápida del vapor de agua. Ya hemos obtenido una cantidad creo suficiente. Veamos. Entonces una vez efectuada la destilación hemos obtenido esta pequeña cantidad de muestra.
suponemos que esto sí ya es agua destilada y que no debe contener los iones cloruro. Veamos. Vamos a agregar igual las 2-3 gotas de ion cloruro y visualizamos si hay, no hay. Estamos de suerte, hemos logrado obtener una pequeña cantidad de agua destilada libre ya de los iones sodio y de los iones cloruro. Pero van a ver, vamos a dejar gotear y ya está, otra gota, y no se obtiene el precipitado característico de la presencia de iones cloruro. Pero si observamos en este otro tubo de ensayo donde está la salmuera, aquí destapamos y ahora dejamos caer las gotas de cloruro. Vean que se observa inmediatamente la formación del cloruro de plata, y en el destilado no tenemos ninguna presencia de los iones cloruro. Entonces esto nos demuestra que hemos logrado separar agua pura mediante un proceso de destilación. En este experimento, cuando un chorro de agua es atraído por fuerzas electrostáticas originadas por fricción del globo, logramos establecer que la molécula de agua es angular. De esa manera se va a justificar esa propiedad de ser una sustancia polar. Primeramente observaremos que la molécula de agua tiene 3 átomos y eso nos conduce a decir que la atomicidad es 3, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Una atomicidad semejante a las del dióxido de carbono, pero como hemos visto, este dióxido de carbono es una molécula lineal. En cambio, la molécula de agua es angular, y este dato ya podemos conocerlo, es de 105 grados redondeados, que le confiere propiedades muy especiales a la molécula del agua. Podemos ver que, en función al concepto de dipolo, explicar por qué el agua es una sustancia polar. Un dipolo es la interacción de dos cargas opuestas, una carga positiva y una carga negativa. Fuerzas de dipolo se originan entre estas dos cargas. Sale de la carga positiva y se dirige a la carga negativa. Entonces es una fuerza que tiene dirección y sentido. Estas fuerzas podemos visualizar en la molécula angular del agua. Una fuerza F1 con el hidrógeno y el oxígeno, y otra F2 con el otro átomo de hidrógeno con el oxígeno. Tenemos dos fuerzas generadas por este fenómeno de dipolo. Sumando esas dos fuerzas, obtenemos un momento dipolar, y este es el resultado, este es el objetivo, mejor dicho, este es la causa por la cual el agua es una molécula polar, porque tiene una resultante elevada, mucho mayor que cero. Entonces esta resultante confiere esas propiedades de ser atraídas por fuerzas electrostáticas originadas cuando friccionamos el globo. Se desvía ese chorro cuando interactúa con esas fuerzas electrostáticas. Finalmente vamos a aprovechar esta situación para hablar un poquito del enlace por puente de hidrógeno. Todos sabemos que un puente une dos ciudades, dos barrios, dos pueblos, y en este caso va a unir dos moléculas de agua. Observen en esta gráfica, tenemos aquí dibujado una molécula de agua, y en este otro lado tenemos otra molécula de agua. Cuando la arquitectura de esta molécula es angular, tiene esa posibilidad de formar puentes de hidrógeno, un enlace, una atracción electrostática. Son fuerzas electrostáticas. Este tipo de enlace es muy diferente al enlace que une el hidrógeno con el oxígeno. Es mucho más débil. En cambio, estos enlaces son mucho más fuertes.
una relación aproximada de 1 a 100 aproximadamente. Entonces, esta interacción electrostática es la que también permite explicar muchas propiedades del agua. Por eso estamos adelantándonos a hablar un poco de las características del enlace por puente de hidrógeno, la unión de dos moléculas de agua unidas electrostáticamente. Y estamos simbolizando de esa manera, enlace por puente de hidrógeno. Entonces estamos mencionando esto porque de esa manera vamos a poder explicar los otros fenómenos físicos importantes que tiene el agua. Propiedades físicas. Tenemos que establecer esa diferencia. Son propiedades físicas que vamos a poder explicar en base a este puente de hidrógeno. Veamos la explicación de estas pruebas de fuerzas de adhesión y de cohesión. Las fuerzas de adhesión se refieren a la atracción que tienen las moléculas entre sí. Gracias al puente de hidrógeno, las moléculas de agua se mantienen fuertemente unidas. Entonces, mediante el concepto de puente de hidrógeno, podemos justificar esas fuerzas de adhesión y cohesión que son bastante visibles en el agua. Aquí el agua escurre fácilmente por esa fuerza de adhesión de un vaso a otro mediante una varilla. Y esta es la técnica que hemos aprovechado en la filtración. De igual manera, si utilizamos un hilo, podemos ser usado como un canal para trasvasar también un cierto volumen de agua a otro vaso. Aquí en estos ensayos entonces se manifiestan las fuerzas de adhesión. Ahora tenemos estos dos fenómenos de capilaridad y de tensión superficial en los ensayos que hemos realizado. Las fuerzas de cohesión entre las moléculas de un líquido originan la tensión superficial. Entonces aquí estamos observando esa fuerte fuerza de cohesión existente para poder justificar el fenómeno de capilaridad mediante estos dos vasos, usando, como ya hemos visto, sustancias que identifican el paso de esta solución básica a este otro vaso, donde tenemos el indicador que empieza a colorearse cuando llega la solución básica. Ahora explicaremos por qué este clip llega a flotar en el agua. Eso se debe a la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? Las fuerzas de cohesión entre las moléculas de un líquido originan la tensión superficial. Por ejemplo, estas fuerzas de cohesión hacen que el agua forme gotas esféricas. Son muy conocidas esas gotitas de agua de forma esférica que se forman. Ahora, se puede disminuir la tensión superficial mediante la acción de un detergente. Cuando lavamos la ropa, el propósito del detergente es justamente, uno de sus objetivos es disminuir esas fuerzas que originan la tensión superficial, de tal manera que aumenta el grado de mojabilidad. Y al aumentar ese grado de mojabilidad, logramos eliminar más fácilmente la suciedad. Mediante este concepto de tensión superficial, entonces podemos ahora hablar de la capilaridad, porque el fenómeno de capilaridad depende de la tensión superficial y se refiere a la capacidad que tienen los líquidos de subir o bajar a través de un conducto llamado capilar, que es un tubo bastante delgado de diámetro muy pequeño, o también a través de un hilo de algodón, como en la práctica efectuada. Este fenómeno de capilaridad se observa también en el crecimiento de las plantas, donde desde la tierra asciende hacia
hacia la cúspide del árbol todas las sustancias mediante este fenómeno de capilaridad. Y en muchos otros casos podemos observar el fenómeno de capilaridad. En esta parte donde estamos indicando que el agua forma parte de muchas otras sustancias, vamos a indicar que el agua como componente o constituyente de otras sustancias es muy importante. En este caso nos vamos a referir al agua como componente constituyente en los alimentos. Como referencia podemos decir que nosotros mismos tenemos un componente mayoritario de agua. Alrededor de 70% de nuestro cuerpo es agua, aunque no parezca así. Y de forma semejante, la lechuga, por ejemplo, que es muy utilizado en las ensaladas, tiene un 95% de agua. De la misma manera, podemos tener como datos que el agua es un componente fundamental de muchos alimentos, como ser la leche, las frutas, el pan y otros, donde siempre vamos a tener la presencia del agua. Hemos tratado 4 muestras de agua. Agua destilada en el primer vaso, en el segundo agua potable, en el tercero agua mineral y finalmente una salmuera, agua salada. ¿Cuáles son ahora las diferencias de estos tipos de agua? El primero, en agua destilada, hay carencia de iones. Es prácticamente agua pura, solamente contenida por H2O. En el agua potable ya tenemos la presencia de los iones cloruro, tenemos la presencia de los iones sulfato y otras pequeñas impurezas que ya contiene el agua potable. Tiene normas que regulan el contenido de esos iones para que justamente reciba ese nombre de agua potable que puede ser consumido por la población. El agua mineral es un agua especial embotellada como la de Vizcayani y que contiene iones que son beneficiosos para la salud, así en pequeñas cantidades. Aparte del ion cloruro, el ion sulfato tiene estos cationes que son el magnesio, el hierro 2 y el calcio. Son, según el análisis que presenta en su etiqueta, estos iones se encuentran en forma mayoritaria con relación a otros tipos de iones también que son cationes, pero en mucha menor cantidad. En cambio, la salmuera ya sabemos que es cloruro de sodio disuelto. Tenemos gran cantidad de cloruro y gran cantidad de sodio, es agua salada. Ahora, ¿cuál es en estos casos entre el B, el C y el D? El ion común es el cloruro. Y el agua destilada no tiene la presencia de ese ion. ¿Cómo identificamos la presencia de este ion cloruro? Mediante una solución de nitrato de plata. El nitrato de plata es soluble y contiene iones plata y iones nitrato. Esas gotitas agregamos a estas muestras y vemos y comprobamos justamente que en el agua destilada no hay la presencia de cloruro. Reacciona, en cambio en las otras muestras, ese ion plata reacciona de diferente manera con el ion cloruro, formando el cloruro de plata, un precipitado blanquecino, opalescente, que se observa en mayor cantidad en la muestra de salmuera, que obviamente tiene una gran cantidad de iones cloruro. En cambio, en las otras dos muestras va disminuyendo esa cantidad de iones. Finalmente, hemos hecho una separación por destilación. No hemos utilizado refrigerante y eso un poquito dificulta la obtención de agua destilada. De todas maneras, hemos aprovechado la mayor cantidad de agua condensada donde esta muestra ya es agua destilada. Probamos la ausencia o presencia del ion cloruro agregando nitrato de plata y observamos que
ya está libre de ese ion. Esos iones quedan en el agua original, en la salmuera, y el vapor no arrastra estos iones. Por eso que esto llamamos agua destilada, separado por destilación, donde aprovechamos la condensación relativamente fácil del vapor de agua en líquido.